1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Muy bien. Ahora sí nos escuchan en Facebook. Perdón que hayamos entrado tan tarde. Y vamos a iniciar con una oración para que el Señor Dios traiga quietud al corazón. Padre Santo, damos gracias por esta noche. Damos gracias porque has preparado todo para nuestro bien. Incluso Dios, en los problemas técnicos, muestras cómo debe manifestarse nuestro carácter. Te doy gracias, Dios, por los que nos ven a la distancia y también gracias, Dios, por los hermanos y hermanas que ya están aquí en la reunión. Queda con nosotros, Dios, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, danos la sabiduría. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis hermanos, estamos viendo los sellos que aparecen en el libro de los Apocalipsis. Hemos visto los primeros 4. Estamos analizando los cinco siguientes. Y bueno, voy a ir avanzando. Vamos a leer Apocalipsis 6, versículos 1 al 8, hasta el 10, hermanos. Apocalipsis 6, versículos 1 al 10. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y seguimos versículos 9 y 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Amén. Ahora, fíjense bien, antes de continuar, quisiera que observaran lo que dice Hebreos 10:1, sobre todo para ir dando una buena interpretación de lo que dice el texto. Entonces, dice acerca de las sombras. ¿Qué es lo que dice de las sombras? Hebreos 10:1. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Lo que estamos viendo en estos versículos 9 y 10, y para que podamos entender quiénes son las personas y por qué están debajo del altar, debemos saber que el tabernáculo del Antiguo Testamento fue dado con instrucciones del verdadero que ya existe en los cielos. Entonces, recuerden ustedes que el altar de incienso en el tabernáculo
representa las oraciones del pueblo de Dios, las oraciones de los santos. Entonces creo que aquí es muy conveniente de las personas que están apareciendo debajo del altar, que están clamando, están orando. Hace 8 días hablábamos de estas personas y decíamos, su clamor no es por rogativas para que los hombres y mujeres se arrepientan, así como nosotros en nuestra época sí hacemos. El clamor de todos nosotros debe de ser que los hombres y las mujeres procedan al arrepentimiento. Así que oramos constantemente a Dios, el Señor de la mies, que envíe obreros. Y una vez que terminamos de orar, ¿qué decimos? Heme aquí, envíame a mí. Pero la oración que están haciendo estos mártires, que están orando y clamando por, ¿qué dijimos? Porque Dios tome venganza. ¿Venganza de quién o sobre quién? Decíamos, sobre todo aquel que engañó al mundo. Este es el diablo, el anticristo y el profeta que ha de venir, falso profeta. Entonces, ellos están originando que haya un odio desmedido a todo lo que es Dios y a todos aquellos que proclaman el nombre de Dios. Entonces están debajo del altar. ¿Cuál altar? Aunque no se menciona aquí en Apocalipsis cuál es ese altar del cual están debajo, sí podemos saber que es el altar donde llegan las oraciones de los justos y santos. Así como si en estos momentos nos pusiéramos a orar, nuestras oraciones verdaderamente llegan al Señor. Nuestras oraciones son consideradas como el humo del incienso y suben a la presencia de Dios. Entonces hablábamos de estas personas. Ya no claman, decíamos, y es importante poner esto sobre aviso, ya no claman por la salvación de los que están en el mundo, sino claman porque los enemigos de Dios sean de una vez por todas sometidos y destruidos. Así que estas son las personas. Versículo 10 dice así: y clamaban a gran voz diciendo. Vamos a ver entonces qué es lo que piden, ¿de acuerdo? Y esta es la pregunta: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Así que el quinto sello no es el martirio. Hay algunos que sugieren que el quinto sello se trata del martirio, pero recordemos que lo que está haciendo aquí Dios es manifestar su juicio. El mundo está bajo juicio y los seguidores de Dios, los amados de Dios, no son sometidos a la ira de Dios. Por lo tanto, no podemos decir que es el martirio sobre los cristianos. Más bien los sellos describen la ira y el juicio de Dios sobre los malos y sobre los impíos, no sobre los hijos, no sobre las hijas, sino sobre los impíos. Así que la fuerza implicada en el quinto sello, decíamos, son las oraciones de los mártires de Dios en la tribulación para proclamar venganza sobre sus asesinos, los que rechazan a Cristo. Entonces la oración tendrá una función fundamental en el derramamiento de los juicios de Dios en la tierra. Ahora, lo que decía, vamos por favor a Hechos 7:50. Acá tenemos la oración de un mártir y quiero que veamos en qué es distinto a los mártires del Apocalipsis, ¿de acuerdo? Y esto es bien importante, este versículo. Hechos 7, versículo 60.
Lo leo para nuestros hermanos de el Facebook. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿En qué es diferente a la oración de estos mártires? Vamos a ver, la oración de un mártir y la oración de otros mártires. ¿En qué es diferente? ¿Se dieron cuenta? Unos piden venganza y el otro pide misericordia, ¿verdad? Esteban pide misericordia y los demás están pidiendo venganza. Ahora, también, ¿cuál debe de ser nuestra actitud ante nuestros enemigos? Misericordia. Por difícil que sea para nosotros, ¿verdad? Diríamos, Señor Dios, permíteme orar como los mártires de Apocalipsis. No, no nos toca a nosotros. Sí, ya lo ubicamos. Ahora, fíjense bien, mis hermanas, es bien importante. El Señor Jesús, el apóstol Pablo y Esteban coinciden en esto. No les tomes en cuenta este pecado. Pero los mártires de el Apocalipsis decíamos que se parecían más a los salmos imprecatorios. ¿Cuáles son esos salmos? Pidiendo venganza. ¿Hasta cuándo vengarás? Así que tales oraciones no surgen de un deseo de venganza, sino de protesta contra todo lo que es pecaminoso, contra todo lo que es perverso, contra todo aquello que deshonra a Dios y que destruye su creación. Así que muchos cristianos hoy en día actúan como si la oración fuera una simple formalidad con muy poco efecto. Sin embargo, de modo sorprendente, las oraciones de los mártires de la tribulación moverán la mano del juicio de Dios. Fíjense bien, hemos estado viendo que Jesús en los últimos discursos que da un paralelo de lo que está diciendo Juan. Vamos a Lucas 18. Lucas 18, versículos 7 y 8. Jesús ilustra este mismo principio en la parábola de la viuda persistente y el juez injusto. Y dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Así que la oración de los mártires de la tribulación participarán activando los tormentos del sexto y séptimo sello. ¿Se dan cuenta de lo que acabo de decir? Las oraciones de los mártires, en cierta manera, vienen siendo el catalizador del sexto y séptimo sello. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Entonces Dios dice, esperen un poco de tiempo, pero echen a andar lo que ellos piden. Así que vamos a estar viendo junto con los juicios y las trompetas y las copas que seguirán la siguiente semana. Y no pierdan de mente esto que estamos diciendo. La mano del juicio de Dios se mueve en respuesta a la oración de los mártires. Y podríamos decirlo así, la oración de los mártires que aparecen en este versículo 9 y 10 dan inicio al sello séptimo, sexto y séptimo, porque sus oraciones serán urgentes, son oraciones fervientes, son oraciones pasionales y van de acuerdo con los propósitos y planes de Dios. ¿Sí se dan cuenta cómo la oración nunca pierde este enfoque? No, no. Estuve estudiando esto porque creo que ahí es donde yo los confundí un poquito. Sobre que los mártires, todos los que han muerto a causa de la fe, desde que comienza la iglesia. Y no, es exclusivamente los que han muerto durante la tribulación. Porque si Esteban, ¿a dónde va? Dijimos su alma.
ante la presencia de Dios. También está esperando la transformación de un cuerpo. Pero si bien Esteban murió a causa de Cristo, no está entre los que están pidiendo venganza. Los que sí, los que atraviesan la tribulación, ellos sí están pidiendo venganza. Ahorita lo que oraba, decíamos, el Señor Jesús, Pablo y Esteban, oraban por que la bondad de Dios se manifestara sobre estos hacedores de maldad, a diferencia de los que están en el Apocalipsis. Durante la tribulación, los que están atravesando y fueron muertos a causa de la fe y a causa de la defensa del nombre de Dios, sí claman por venganza, pero no por venganza sobre los seres humanos, sino aquellos que motivaron a que ellos fueran asesinados. Entonces, sí sería una distinción entre mártires y mártires. No, nada más para ver lo que más yo pienso que estaba con la bestia. Entonces, ¿qué para cambiar el espíritu? Toda esa siempre matan a todos. Entonces, yo creo que por eso la venganza. Sí, en cierta manera, la maldad está representada en su totalidad por esa, vamos a llamarla así, Trinidad satánica. Satanás, el anticristo y el falso profeta. ¿De acuerdo? O la bestia. Vamos a estarlo viendo así. Ahora, esto es importante lo que dice nuestro hermano David. Apenas veía yo, y creo que se los comenté la semana pasada, un video que decía, supongamos que ya fue el rapto y te quedaste. Lo que debes de hacer. Para empezar, ¿quién se quiere quedar? Para averiguar si es cierto. No, 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 no. Temamos, ¿verdad? No creyendo, no pensando que estamos en la fe, resulte que no estamos entre los salvos. No, por eso todos los días verificamos nuestra salvación. Ve conectando, por favor, la lápiz, por favor. Entonces, todos los días verificamos que somos salvos, todos los días nos examinamos. Ahora, ¿a dónde irán los que se quedaron? ¿A la iglesia? ¿Al templo? No, no, seguramente las denominaciones históricas que hoy conocemos seguirán vigentes para ese tiempo, pero no se predicará la verdad, ¿verdad? Porque sí habrá, las religiones pasarán a formar parte de este sistema demoníaco, de este sistema gobernado por el anticristo. Él gobernará y en un principio todos aquellos seguidores sin Cristo, escuchen esto, seguidores sin Cristo de toda religión estarán proclamando el nombre de la bestia. ¿Quién como la bestia? ¿Quién como la bestia? Y después vamos a verlo más adelante, cómo abiertamente se van a dar cuenta quién es. Literalmente se quitará la máscara y aún así estarán sujetos a ella. Pero bueno, seguimos avanzando. Ahora, fíjense bien, es importante conocer las palabras. Aquí en la palabra, perdón, mis hermanos, yo creyendo que sí la están viendo, y entonces, ¿qué está pasando? Porque en Facebook sí lo están viendo. Déjenme hacer un experimento. Pobrecitos de ustedes, perdón. Ahí sigue.
Esperen, entonces, creo que ya vamos a tener. Perdón, hermanos de Face, ustedes sí lo estaban viendo. Los hermanos aquí de la iglesia Volteo y no lo estaban observando. Ahí sí ya lo encontramos, ¿verdad? También ya está en Facebook. Es que vas a atrasarme. Crasó. Esa palabra crasó es muy importante porque es la palabra que está usando el apóstol Juan para decir clamaban. Es una palabra que subraya la necesidad urgente y denota emociones fuertes. Quiero que veamos algunos versículos donde se usa esta palabra crasó. ¿De acuerdo? Crasó. Vamos, por favor, a Mateo 9:27. Sí, es que si no, no se ve aquí en la pantalla. Fíjense bien, ¿qué dice? Muy bien, entonces, ellos que gritaban esa palabra, ¿verdad? Ten misericordia, clamaban crasó. Es una palabra de urgencia. Vamos nuevamente a, igual ahí en Mateo 15:22. Mateo 15:22. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Es decir, igual, alzaron una voz con emociones fuertes. Entonces, los 24 ancianos y los ángeles alaban a Dios a gran voz, es decir, crasó. Y los mártires de la tribulación le pedirán también a gran voz. Era crasó, una necesidad urgente, con emociones fuertes. Ahora, en armonía con su llamado de venganza y justicia, se dirigen a él como el Señor santo y verdadero. ¿Cómo se traduce Señor en griego? ¿Lo han escuchado? Se le menciona como el Kyrios. La palabra por lo regular Kyrios en el Nuevo Testamento se refiere para Señor, pero aquí ellos no están usando, cuando está usando esta palabra, el Señor santo y verdadero, más bien está usando un término más fuerte, despotés, que significa amo o gobernante, y se refiere al poder, a la majestad y a la autoridad del Dios el Padre. Así que los mártires basan su pedido de venganza en dos de los atributos de Dios. Como Dios santo, y como Dios es santo, es el único que puede juzgar al pecado. ¿Se dan cuenta? Es el único que tiene la autoridad moral. Es el único sin pecado que tiene la autoridad de juzgar al pecador. Si Dios fuera como nosotros, pecador, ¿qué le diríamos? Hay un dicho que dice, el comal le dijo a la olla, ¿no? Si Dios fuera igual de pecador que nosotros, tendría la autoridad de llamarnos la atención. No, no, pero como Dios es santo, absolutamente santo, es el único que puede juzgar al pecado. Pero también se refieren a él como el verdadero. ¿Por qué es importante este término? Porque él debe de ser fiel a su palabra y debe de cumplir sus promesas. Entonces, Dios está juzgando al mundo
conforme a su palabra. En uno de los devocionales matutinos, les decía a ustedes, no sea que la palabra que expresamos se vuelva en nuestro acusador. Dicen en las películas que vemos de los Estados Unidos, tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. La palabra de Dios en aquel momento o hablará a tu favor o hablará contra ti. En este caso, los juicios de Dios se están ejecutando y el verdadero es que Él es fiel en cumplir lo que prometió y en cumplir su promesa. ¿Para qué diríamos acerca de Juan? No, perdón, es el Salmo, no me acuerdo si es el Salmo 107. No te impacientes a causa de los malignos. Ya tengan tranquilidad. A su momento los vas a buscar y no los vas a hallar. No te impacientes. Entonces aquí diremos, si nuestros enemigos no los vas a encontrar, te lo dije, pero no cobres tú la venganza. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo? Apocalipsis 3:7 aplica esta frase, santo y verdadero a Jesucristo, confirmando su deidad, su plenitud y su igualdad con el Padre. La pregunta entonces de los mártires es, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora, fíjense bien, ¿qué están pidiendo estos hombres? No están pidiendo una venganza personal. Tampoco están tratando cómo decirle a Dios cómo debe de hacer las cosas, cuándo las debe de hacer y lo que debe de hacer. Por eso aparece ahí en el circulito con el triángulo y una X. No le están dando órdenes sobre lo que debe de hacer. Más bien le están preguntando por qué tienen esa condición. ¿Cuál condición? Tienen un deseo ardiente de ver a Satanás y al anticristo destruidos. Ellos quieren ver la iniquidad derrotada. Ellos quieren ver que los malvados sean juzgados y quieren ver a Jesucristo reinando en gloria sobre la tierra. ¿Hasta cuándo? Es un clamor muy conocido del sufriente Israel que se refleja de los justos. ¿Hasta cuándo finalizarán nuestros dolores? Vamos al Salmo 13. Salmo 13:1. ¿Qué dice ahí? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Vamos al Salmo 35. El versículo 17. Salmo 35, 17. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destructores, mi vida de los leones. Entonces, acá vemos hasta cuándo. Es una pregunta que se ha estado haciendo a través de las generaciones. ¿Hasta cuándo los enemigos recibirán su justo castigo? Y la frase los que moran en la tierra es una frase técnica que se refiere en todo el Apocalipsis a los impíos. Vamos a ver algunos ejemplos. Apocalipsis 11:10, que dice así: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Fíjense bien. Y después dice el versículo 13, versículo 8. Capítulo 13, perdón. Gracias a Dios por mi esposa que siempre me está corrigiendo. Apocalipsis 13, versículo 8. Y la adoración
Y la adoraron, perdón, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces aquí sí, la frase de los que moran en la tierra es una frase técnica que se refiere a los moradores de aquel momento en la tierra, moradores malvados y perversos. Como en el caso del difunto Abel, la misma tierra clama por su sangre, demandándola de manos de sus asesinos. El tiempo de gracia está a punto de finalizar. El pueblo de Dios ya no pedirá más a Dios que perdone a los enemigos. Se acerca rápidamente el momento en el que Dios juzgará a los enemigos y el Señor Jesucristo tomará su justo lugar como gobernante de la tierra. Pero estos tres mártires son de la primera parte de la tribulación, el principio de dolores. Y ese tiempo todavía está un poquito distante. Ahora, vamos a terminar. La promesa que se le da a los mártires, versículo 11, Apocalipsis 6:11. ¿Aquí alguna preguntita? Yo le dije a mi hermana Elvira, híjoles, está bien complejo este texto, sobre todo porque para empezar tenemos que irnos a los escritos, más bien al lenguaje original, tenemos que entrar a la cultura, tenemos que entrar a los usos diarios de la palabra que ellos escuchaban, porque recordemos que la audiencia que escucha este mensaje de parte de el apóstol Juan lo entendieron muy bien, sabían a lo que se refería. Para nosotros nos cuesta trabajo entenderlo porque han pasado 2000 años. Para empezar, estamos hablándolo en un idioma muy distinto. El contexto de las palabras bíblicas ya se descontextualizaron en nuestro idioma y tenemos que regresar al idioma que se menciona para contextualizarlo a nuestro tiempo. No sé si soné como trabalenguas, pero eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué quiso decir Juan acerca de la revelación que Dios le ha dado? No a Juan, sino a Jesús. Y Jesús toma la revelación de Dios sobre él y se le entrega a Juan para que Juan la lea a los santos. Entonces, hermanos, está complejo. Pregunta aquí, porque algunos sí me dijeron la semana pasada, hoy sí no le entendí, pero vamos a tratar de hacerlo muy, muy sencillo. Bueno, versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, fíjense bien, la respuesta de Dios va a tomar dos elementos importantes. Primero, se les va a dar un regalo simbólico y una palabra hablada. Dice, se les dieron por Dios, cuando llegaron al cielo, vestiduras blancas. Ahora, para que entendamos, estas vestiduras se llamaban estolé. Stolé. Era un manto largo que cubría hasta los pies, ¿de acuerdo? Un manto blanco. Esas largas y brillantes vestiduras eran una recompensa de gracia. Simbolizaban el regalo de Dios de justicia, su santidad y su honor. Entonces, mis hermanos, simbolizan entonces toda la gloria que los santos redimidos disfrutarán en el cielo. No eran en realidad vestiduras, ya que lo que describe en esta visión es más bien antes de la resurrección de los cuerpos de los redimidos, que ocurre para los santos de la tribulación en la venida de Cristo. Vamos, por favor. Apocalipsis 20. Porque debemos hacer diferencia. Estas vestiduras no es lo mismo que los cuerpos transformados y glorificados. ¿De acuerdo? Se les da vestiduras provisionales.
No es el cuerpo eterno que van a tener o vamos a tener juntamente con ellos. ¿Se acuerdan lo que dice Primera de Tesalonicenses 4? Los muertos en Cristo resucitarán y los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, ahí se nos entrega un cuerpo glorificado como el de Cristo. Solo para que veamos, las vestiduras blancas, el estole que se les da, no es el cuerpo glorificado. Porque vamos a ver, ¿cuándo se les da? Capítulo 20, versículos 4 y 5. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y entonces, ahí que aparecen, mis hermanos, estas personas, con ese regalo viene la palabra de Dios hablada. Específicamente, descansen todavía un tiempo, ¿verdad? Todavía no, un tiempo más. Ahora, no es una censura a su impaciencia, ¿verdad? De aguántense y aguántense, ya que la impaciencia es pecado y las personas en el cielo no pecan. Así que no están impacientes como estaríamos nosotros aquí en la tierra. La impaciencia, hace ratito hablábamos en femenil. ¿Qué podría ser la impaciencia? ¿Se acuerdan lo que Dios dice a Santiago acerca de los demonios? Los demonios creen y tiemblan. Y la pregunta era, ante los tiempos de angustia, ¿tienes más fe que un demonio? Ciertamente es una pregunta que diríamos, ay, pastor, ¿qué preguntas acaba de hacer? ¿Cómo nos compara con demonios? Pero fíjense bien, si somos impacientes cuando Dios dijo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy el Dios que te da la fuerza, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios da su palabra y Dios da su promesa. Si nos impacientamos a pesar de lo que Dios dijo, ¿qué es? Es un pecado. Es un pecado. Es decir, Dios, lo habrás dicho con toda seguridad, pero no te veo en mis circunstancias y no creo que vayas a ayudarme. Yo creo que ya me olvidaste. La impaciencia es pecado. Entonces, estos hombres y mujeres no están impacientes, ¿de acuerdo? Están esperando. Y Dios les dice, esperen un poco de tiempo. Ahora, fíjense bien. La frase un poco de tiempo indica que no se va a demorar. Dios no les está diciendo, al ratito lo hago. Porque nuestro al ratito, ¿qué significa? Puede ser en un instante, puede ser en un mes o puede ser nunca, ¿verdad? ¿Cómo decimos esa palabra? Ahorita se me fue. Espérame tantito, ¿qué podemos decir? ¿Verdad? Luego lo hago. Oye, ya está esto, luego lo hago. Dios no está diciendo eso, ¿verdad? Luego lo hago, sino que está diciendo un poco de tiempo. Y cuando Dios dice un poco de tiempo, ¿a qué se refiere? ¿1000 años? No, no. Aquí no lo está retrasando, sino le dice un poco de tiempo, espera un poco de tiempo. Entonces, como se indicó aquí, todo esto va a pasar en un periodo de 7 años. Entonces no tendrán que esperar otros 2000 años, sino simplemente algunos meses más. El tiempo, porque fíjense bien, ¿qué dice Apocalipsis 10:6? Apocalipsis 10:6. Por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el universo de la luz,
Fíjense bien, el tiempo deja de existir. ¿Se dan cuenta? Hoy contamos el tiempo. Llegará el momento donde ya no existe el tiempo. Entonces, obviamente, termina con la demora de que Dios habló a los mártires. Poco tiempo. Va a ocurrir en poco tiempo. Para el día del juicio y de la venganza de Dios faltan más o menos 3 años y medio cuando estamos hablando del quinto sello. Y no vendrá hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también han de ser muertos como ellos. ¿Qué tiempo? Hasta que se cumpla el tiempo de los mártires. ¿Cuánto tiempo? Poco, porque hay una matanza en la tierra que va a pasar muy poco de tiempo hasta que se llegue el número que Dios ya estableció. Ahora, volvíamos a decir, la palabra a las almas bajo el altar les da la seguridad de que Dios finalmente vengará la sangre de ellos, pero el momento de la culminación de esa venganza aún no ha llegado. Algo debe suceder previamente y es el incremento del número de ellos mediante más martirios. Entonces, fíjense bien, esto es interesante. En la tribulación va a haber multitud de salvos. Muchos van a creer en el nombre de Cristo. ¿Cuántos dijimos que están predicando en ese tiempo? ¿Se acuerdan? Hablábamos de tres grupos de personas o personajes que estarán predicando en aquel tiempo. Los 144,000, los 2 olivos y un ángel que va a estar predicando desde el cielo. ¿De acuerdo? Entonces, así debe de suceder. Va a haber muchos muertos por causa de Cristo. Va a haber muchos salvos, pero van a morir. Ahora, lo que me llamaba mucho la atención, la pregunta que se hacía hace 8 días. Se nos había dicho que iban si alguien quería ser salvo, tenía que morir en la fe, como si la muerte fuera garantía de la salvación. No, decíamos, seguirán creyendo en el Señor Jesucristo y decíamos bajo las 5 solas que hoy conocemos. Sola escritura o solo fe, sola escritura, solo gracia, ¿qué más? Solo Cristo, solo a Dios la gloria. La salvación por la fe en la cruz seguirá vigente durante el tiempo de la tribulación. Nadie vino al Padre si no es a través de Jesucristo. No hay otro pilar dado a los hombres más que Jesucristo hombre. Solo a través de Jesús todos serán salvos. No a través de cualquier otra religión, por mucho que digan, es que si nos ponemos a portar bien a través de Buda, no hay otra. Y si a Dios le plació salvar únicamente a través de Cristo y nada más, nadie más, aún durante la tribulación, será salvo si no es a través de Cristo. ¿Y quién obra para que creamos en Cristo? El Espíritu Santo. Siempre será así. Si se quitara el Espíritu Santo de la tierra, ¿quién creerá? Nadie. Incluso el mensaje que estoy dando. Quitamos al Espíritu Santo. ¿Quién entiende? Nadie. Solo es a través del Espíritu Santo. No porque digan, este pastor lo explicó bien. No, solo es porque el Espíritu Santo nos da esa gracia de entender la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense bien. Una persona con buenas intenciones,
si quisiera estudiar en estos momentos la Biblia, ¿encontraría revelación? No, si no interviene el Espíritu Santo. La misma parábola del sembrador, ¿quién se las tuvo que explicar a los discípulos? Jesús. La parábola del trigo y la cizaña, ¿quién se las tuvo que explicar? Jesús. Ellos, a pesar de ser seguidores de Jesús, no le entendían, ni siquiera los inconversos. Nadie lo entendía si no fuera Jesús el que daba la revelación. Hoy, ¿quién nos da la revelación? El Espíritu Santo. Así es. Entonces, mis hermanos, los moradores de la tierra, ¿verdad? Van a estar bajo el liderazgo de la bestia que surge del mar y van a aportar un número aún mayor de víctimas humanas antes de que Cristo intervenga finalmente mediante su aparición personal en la tierra. Pregunta, hermana Elizabeth. No. Muy bien. Entonces, hasta entonces, los que ya están muertos se les dice descansen y disfruten su condición de dicha que ya tienen. Y la expresión consiervos y hermanos son dos clases de personas. El primer grupo estaba vivo, deseando morir como mártires, aunque pudiera ser que no murieran. El segundo grupo son los que sufrirán la muerte. El mundo no es lo bastante comprensiva, ni humano, ni civilizado, ni educado, ni refinado como para evitar que se repitan las atrocidades del pasado. En realidad, las atrocidades de la tribulación excederán mucho a cualquiera de las ocurrencias anteriormente. Al eliminarse la sobrenatural restricción de Dios sobre el pecado y al estar las fuerzas del infierno actuando desenfrenadas, la masacre en ese tiempo no tendrá precedentes en la historia humana. Pero de esos días tenebrosos y malos saldrán miles que sellaron su testimonio por la palabra de Dios y el señorío de Jesucristo con su propia sangre. Eso sí, hermanos, será a través de Cristo, será por obra del Espíritu Santo que serán salvos, pero serán asesinados. No podrán expresar su fe libremente como hoy le expresamos. Sí, decíamos, son dos clases de personas. El primer grupo están vivos. ¿Dónde están vivos? En la tierra. El segundo grupo, ¿dónde están? Los que ya sufrieron, ¿verdad? Entonces, son los consiervos. Fíjense bien. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya perdieron a alguien que ya no vive aquí en la tierra? Todos, ¿verdad? Que creyeron en Cristo Jesús. ¿Verdad? Todos tenemos. Mi papá creyó en Cristo Jesús. Mi papá ya no es la iglesia. Sí, sí es la iglesia. ¿Cómo se conoce a personas como mi padre que murieron en la fe? La iglesia triunfante. Ahora, fíjense bien. Cuando decimos, y esto a lo mejor le vuelve la cabeza a algunos, y es tema para otra clase. Nuestro credo niceno o nuestro credo apostólico, al final. ¿Y la comunión con quién? Con los santos. De hecho, tomen su himnario. Cerramos con esto también, mis hermanos de Facebook. Este es interesante y vamos a cerrar esto. Por ejemplo, el credo de los apóstoles termina así. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos. Fíjense bien lo que les voy a decir. No me tachen de hereje. Nuestra comunión, ¿con quiénes? Con los santos. ¿Cuáles santos? ¿Con mi hermano David? Sí. ¿Con mi papá? ¿Tengo comunión con él?
Nuestra comunión entre nosotros es a través de quién? A través de Cristo. Y la comunión con los muertos en Cristo es con quién? A través de Cristo. Ellos son la iglesia como nosotros. Ellos son 100% la iglesia, así como nosotros. ¿Por qué tenemos comunión con ellos? Ahora, no estoy diciendo comunicación con ellos. ¿De acuerdo? Estoy hablando de comunión. Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y diría la primera carta de Juan, para que nuestra comunión sea también así con nosotros. Entonces también se incluye a los muertos en Cristo, que están vivos, porque Dios es Dios de ¿qué? De vivos, no es Dios de muertos. Entonces nuestros muertos están ¿qué? Vivos, y nuestra comunión es con ellos, no nuestra comunicación, porque ¿quién habló con su papá anoche? Si ya está allá en el cielo, no. Mi hermano. Ahora, yo diría, no es así. Nuestra comunión con nuestros padres es por medio de Cristo, no por lo que nos enseñaron, porque, sí, pero fíjense bien, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, bueno, no es cierto del todo este versículo? Porque hemos enseñado a tal vez algunos de nuestros hijos y hoy algunos de nuestros hijos pueden estar apartados de la fe. ¿Qué falló? Ellos. Ellos no encarnaron la palabra en su corazón. Y entonces vamos a suponer que su papá le enseñó la fe en Cristo. ¿Tendrá por ahí algún conocido que también recibió la misma enseñanza, que no anda como Dios manda? Sí, entonces, digamos, no se trata de la palabra que nos enseñaron nuestros padres, que ciertamente es la palabra de verdad, sino que se trata de a través de quién, a través de Jesucristo. Entonces, la comunión de su padre es con Cristo y nosotros nos identificamos con ellos en la misma comunión de Cristo. El punto de encuentro es Cristo y su palabra. Entonces yo le diría, sus tres hijitas tienen comunión con Cristo y en eso tienen en común con usted, comunión con el mismo Señor y Salvador. Porque a lo mejor pudimos enseñarles bien, pero si ellas dijeron, no, papá, yo voy a seguir mi propia creencia, más bien sería, nuestro encuentro es en Cristo. Y damos la palabra, pero no todos reciben la palabra. El que cree, la palabra es salvo. El que rechaza la palabra, ya fue a condenación. Entonces, fíjense bien, solo que quede claro este punto que les estoy dando. Tenemos comunión con los santos difuntos. No estoy diciendo con los muertos, sino con los santos difuntos. Ellos son la iglesia. Y nosotros también somos la iglesia. Ellos están ya del otro lado, nosotros estamos de este lado. Pero somos iglesia ¿en quién? En Cristo. Sí, sí, ese es. Y tenemos comunión en Cristo. Y les veremos. ¿Verdad? Y les veremos. Ese es a lo que me refiero. Por eso decía, no comunicación, no como que consultarlos, ¿verdad? Oye, tampoco como intercesores nuestros. No, ahí sí, lo dejamos. Ahí no son nuestros intercesores. Yo siempre dije a mi papá, me le perdí como 3 veces en esta, mientras él estuvo con vida,
Y ni modos que le encomiende mi cuidado a mi papá. A veces dice, hay un angelito más. No, 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 no es así. Pero sí tenemos en común a Cristo. Ellos viven y nosotros también vivimos. Sí, también vivimos. También hemos recibido ¿qué? La vida eterna. No, sí. ¿Qué dice Hebreos 11? No, Hebreos 1. ¿Qué son los ángeles? Perdón, hermanos que nos ven en Facebook. Me voy a desconectar ya de ustedes. Si hay preguntas, déjenlas por favor. Si hay comentarios, les prometo que los leemos la siguiente semana. Y solo vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, para esta pregunta. Versículo 14. Hebreos 1:14. Dios les bendiga, mis hermanos. La próxima semana me conecto con ustedes.